Hay obstáculos en la práctica espiritual que no se disuelven simplemente haciendo más esfuerzo. Puedes practicar asana, respirar mejor, estudiar textos, sentarte a meditar, repetir mantras y aún así sentir que algo dentro de ti vuelve una y otra vez al mismo lugar. El cuerpo avanza, la técnica mejora, la mente entiende más conceptos, pero una parte profunda de la personalidad sigue atada al miedo, al deseo, al apego o a la necesidad de controlar. En la tradición del yoga, esos puntos de resistencia tienen un nombre muy preciso: granthis. Granthi significa nudo. No se refiere a un nudo físico, sino a una contracción profunda en el cuerpo sutil, una zona donde el flujo ascendente de prana y kundalini encuentra resistencia. ¿Qué tal, yogis? Bienvenidos a Estudio Corunta. Les saluda su anfitrión Rafael Díaz. En este video vamos a explorar los tres granthis principales: Brahma Granthi, Vishnu Granthi y Rudra Granthi. Vamos a ver cómo se relacionan con los chakras, con los koshas, con los apegos más profundos de la personalidad y con los bandhas, que en este contexto no son simples contracciones musculares, sino técnicas primordiales por su correlación directa con estos tres nudos. Después de esa base veremos cómo el Kriya Yoga desarrolla métodos más avanzados: respiración, retención, mudra, concentración, visualización y meditación. También abriremos un puente con la psicología y la ciencia moderna, sin reducir el yoga a neurología ni convertir los granthis en simples metáforas psicológicas. Porque si los granthis son nudos, la práctica no consiste solo en empujar la energía hacia arriba. Consiste en entender qué mantiene esos nudos apretados. En la tradición yógica, el cuerpo humano no se comprende únicamente como una estructura anatómica hecha de músculos, huesos, órganos y sistemas fisiológicos. El yoga habla también de un cuerpo sutil, un campo de energía, percepción y conciencia donde se mueven fuerzas que no siempre pueden medirse de forma directa, pero que sí pueden experimentarse mediante la práctica. Dentro de ese cuerpo sutil, uno de los canales más importantes es Sushumna Nadi, el canal central. A lo largo de Sushumna se describe el ascenso de Kundalini, la energía latente que permanece dormida en la base del ser y que al despertar atraviesa distintos niveles de conciencia. Pero ese ascenso no ocurre de manera automática. La energía no sube simplemente porque alguien lo desea, porque practica una técnica intensa o porque acumula experiencias internas. El yoga reconoce que existen resistencias profundas en el camino. Esas resistencias son los granthis. La palabra granthi significa nudo, ligadura o atadura. En este contexto, los granthis son puntos donde el flujo de prana se bloquea, se contrae o queda condicionado por formas específicas de identificación. No son obstáculos externos, no son enemigos, son estructuras internas donde la conciencia permanece atada a un modo limitado de experiencia. Cada granthi guarda una forma particular de apego. El primero ata la conciencia al cuerpo, al instinto y a la supervivencia. El segundo la ata al mundo emocional, a la preservación de la identidad personal y a los vínculos. El tercero la ata al ego sutil, al conocimiento, a la imagen espiritual de uno mismo y a la sensación profunda de individualidad separada. Por eso los granthis no deben entenderse como un simple mapa energético decorativo. Son una descripción exigente del camino espiritual. Indican que la práctica no solo busca flexibilidad, calma o bienestar, sino una transformación progresiva de aquello con lo que nos identificamos. El primer nudo es Brahma Granthi. Se asocia principalmente con Muladhara y Swadhisthana Chakra, los centros vinculados con la raíz, la pelvis, la supervivencia, la seguridad, la procreación, el placer, el deseo y la sabiduría instintiva del cuerpo. Brahma en la tradición hindú está relacionado con la creación. Por eso, este granthi pertenece al nivel más primario de la existencia, el impulso de vivir, protegerse, reproducirse, buscar alimento, conservar energía y mantenerse a salvo. Aquí la conciencia se encuentra fuertemente identificada con el cuerpo físico y con los mecanismos básicos de supervivencia. Este nivel no debe despreciarse.
El yoga no enseña odio al cuerpo ni rechazo del instinto. Sin cuerpo no hay práctica. Sin energía vital no hay disciplina. Sin estabilidad en la raíz, la búsqueda espiritual puede volverse frágil, fantasiosa o evasiva. El problema comienza cuando la conciencia queda encerrada únicamente en ese nivel. Entonces la vida se organiza alrededor del miedo, la posesión, la gratificación sensorial o la necesidad constante de seguridad. La persona puede vivir atrapada en la sensación de carencia, miedo a perder, miedo a morir, miedo a no tener suficiente, miedo a no ser protegida por el mundo. Brahma Granthi representa esa atadura al cuerpo como identidad absoluta, no al cuerpo como instrumento sagrado de práctica, sino al cuerpo como única definición del ser. Mientras este nudo domina, la energía tiende a descender hacia patrones repetitivos de deseo, compulsión, apego al placer, inercia o defensa. Kundalini no asciende con estabilidad porque la fuerza primaria es jalada una y otra vez hacia los mismos circuitos instintivos. Atravesar Brahma Granthi implica cambiar la relación con la raíz. La energía de supervivencia deja de gobernar toda la vida interior. El deseo no desaparece por represión, pero pierde su autoridad absoluta. El miedo no se niega, pero deja de dirigir cada decisión. La práctica empieza a convertir la fuerza instintiva en estabilidad. La energía que antes se dispersaba en compulsión comienza a reunirse. El cuerpo ya no es una prisión de identidad, sino una base para el despertar. Esta primera etapa es una de las más malinterpretadas en la vida espiritual. Muchas personas quieren saltar de inmediato hacia experiencias elevadas, estados meditativos, visiones, expansión de conciencia o discursos sobre iluminación. Pero su sistema sigue gobernado por miedo básico, tensión corporal, inseguridad, deseo no observado y necesidad de control. Brahma Granthi exige honestidad. Antes de hablar de trascendencia, el practicante debe mirar cómo habita el cuerpo, cómo respira cuando tiene miedo, cómo reacciona ante la inseguridad, cómo busca placer, cómo se defiende, cómo se aferra a la materia, a la imagen física, a la comodidad o a la sensación de posesión. En este nivel, la práctica de asana tiene un valor enorme, no como exhibición corporal, sino como forma de estabilizar la raíz. El cuerpo aprende disciplina, resistencia, atención y presencia. La postura deja de ser una forma externa y se convierte en una educación de la energía. También el pranayama empieza a ordenar la fuerza vital. Una respiración dispersa suele acompañar una mente defensiva o compulsiva. Cuando la respiración se vuelve más estable, la energía instintiva deja de moverse únicamente por reacción. Pero una de las prácticas primordiales para trabajar este nivel es Mula Bandha, el cierre de la raíz. Mula Bandha se correlaciona directamente con Brahma Granthi, porque actúa sobre la base del cuerpo y sobre la raíz energética. En términos físicos, involucra una activación sutil de la zona del suelo pélvico. En términos energéticos, ayuda a contener la fuerza que normalmente se dispersa hacia abajo o hacia afuera. Su función no es reprimir la energía sexual, negar el instinto o endurecer el cuerpo. Su valor está en refinar la fuerza primaria. Mula Bandha enseña a reunir la energía en la raíz sin dejar que se convierta inmediatamente en impulso, reacción o descarga automática. Cuando se practica con sensibilidad, respiración adecuada y guía correcta, este bandha ayuda a que la energía no sea arrastrada constantemente por los patrones instintivos de la personalidad. La raíz se vuelve estable, no rígida. La pelvis deja de ser solo territorio de deseo o miedo y se convierte en una base consciente. Por eso, Brahma Granthi no se atraviesa escapando del cuerpo, se atraviesa habitándolo con más inteligencia. El segundo nudo es Vishnu Granthi. Este Granthi se relaciona principalmente con Manipura y Anahata Chakra. Manipura está vinculado con el fuego digestivo, el metabolismo, la vitalidad, la voluntad y la transformación de energía. Anahata corresponde al corazón, al mundo afectivo, a los vínculos, a la sensibilidad y a la capacidad de amar. Vishnu es el preservador.
Por eso, este nudo no gira alrededor de la creación primaria, como Brahmagranthi, sino alrededor de aquello que deseamos conservar. Relaciones, familia, imagen personal, roles, memorias, heridas, afectos, emociones, logros, pertenencia, sentido de identidad. En este nivel, la conciencia ya no está atrapada únicamente en el cuerpo y el instinto. Ahora se encuentra ligada a la historia personal, a lo que sentimos, a lo que hemos amado, a lo que tememos perder, a lo que creemos que nos define emocionalmente. Vishnugranthi se asocia con la preservación de los aspectos físico, energético, emocional y mental de la existencia humana. Manipura sostiene de manera especial el Prana Maya Kosha, el cuerpo energético que rige la vitalidad, la digestión y el metabolismo. Anahata se relaciona con Mano Maya Kosha, el cuerpo mental, emocional, donde operan pensamientos, reacciones, memorias, deseos afectivos y vínculos. Ambos influyen también sobre Ana Maya Kosha, el cuerpo físico. Cualquier practicante serio puede reconocerlo. Las emociones afectan la respiración, la digestión, la postura, el tono muscular y la energía disponible. Una preocupación emocional puede sentirse en el abdomen. Una pérdida puede cerrarnos el pecho. Una relación no resuelta puede consumir más prana que una práctica física intensa. Vishnugranthi es el nudo de la preservación porque aquí el ser humano quiere sostener una identidad emocional. Quiere seguir siendo alguien para los demás. Quiere ser amado de cierta forma. Quiere retener experiencias. Quiere evitar el dolor de soltar. El corazón puede abrirse, pero también puede aferrarse. Atravesar Vishnugranthi no significa dejar de sentir. Tampoco significa retirarse de los vínculos humanos o volverse indiferente. En yoga, la liberación del apego no equivale a frialdad. Un corazón cerrado no es un corazón liberado. El punto es más sutil. Vishnugranthi comienza a soltarse cuando el amor deja de confundirse con posesión, cuando la emoción deja de controlar la percepción y cuando la identidad personal ya no depende por completo de ser aceptado, reconocido o sostenido por otros. Aquí entran dos fuerzas centrales en la psicología yógica: raga y dvesha, atracción y aversión. Raga es el movimiento que intenta retener lo placentero. Dvesha es el movimiento que intenta rechazar lo doloroso. Mientras la conciencia oscila entre esas dos fuerzas, la vida emocional se vuelve reactiva. Buscamos repetir lo que nos gusta y huir de lo que amenaza nuestra imagen de seguridad. Vishnugranthi ata precisamente en ese punto, no solo al dolor, sino también al placer emocional. No solo las heridas, sino también a las experiencias espirituales agradables que queremos repetir. El practicante puede apegarse a sentirse inspirado, acompañado, amado, reconocido, especial o protegido por la práctica. Por eso este nudo es tan delicado. Puede presentarse como sensibilidad espiritual, pero en el fondo seguir siendo dependencia. Puede presentarse como amor, pero seguir siendo necesidad de control. Puede presentarse como devoción, pero seguir escondiendo hambre de validación. La práctica exige distinguir entre amor y apego, entre compasión y fusión emocional, entre vínculo consciente y dependencia. Cuando Vishnugranthi empieza a aflojarse, la energía del corazón se vuelve más amplia. La persona puede amar sin exigir posesión. Puede sentir sin ser arrastrada por cada estado emocional. Puede participar en la vida sin necesitar que la vida confirme constantemente su identidad. El corazón deja de ser un lugar donde la conciencia se queda atrapada y se convierte en un espacio de expansión. El bandha que se correlaciona de manera directa con este nivel es Uddiyana Bandha, el cierre abdominal ascendente. Uddiyana significa volar hacia arriba o elevarse. En la práctica, este bandha trabaja con una acción de elevación desde el abdomen, especialmente vinculada con el centro energético de Manipura. No se trata únicamente de contraer el abdomen. Su sentido profundo está en generar una dirección ascendente de la energía.
En relación con Vishnu Granthi, Uddiyana Bandha ayuda a transformar la energía de la preservación. El abdomen es una zona donde se procesan alimento, emoción, voluntad y tensión. Allí muchas personas acumulan ansiedad, control, miedo a perder, poder, dificultad para digerir experiencias o resistencia a soltar. Al practicar Uddiyana correctamente, el centro se vacía, se eleva y se vuelve más disponible. Simbólicamente, la práctica enseña a no retener. Aquello que el cuerpo intenta apretar, la respiración y el bandha lo invitan a ascender. Esta acción se vuelve especialmente importante en el tránsito de Manipura hacia Anahata. El fuego del abdomen puede quedarse atrapado en ambición, defensa, orgullo personal o control emocional. Cuando se refina, ese mismo fuego alimenta el corazón sin dominarlo. Uddiyana Bandha ayuda a que la energía no se estanque en la digestión física, emocional o mental. Lo que antes se convertía en tensión empieza a convertirse en ligereza. Lo que antes era preservación rígida empieza a volverse movimiento ascendente. Por eso, Vishnu Granthi no se desata negando la emoción. Se desata aprendiendo a digerirla, elevarla y liberarla. El tercer nudo es Rudra Granthi. Se asocia principalmente con Vishuddhi y Ajna Chakra. Vishuddhi en la garganta está relacionado con la purificación, la expresión, la vibración y la capacidad de refinar lo que pasa del interior al exterior. Ajna en el entrecejo se vincula con la percepción, la intuición, la mente superior, el discernimiento y la dirección interna. Estos centros sostienen de manera especial Vijnana Maya Kosha, el cuerpo de la inteligencia profunda, la intuición y el discernimiento superior. Aquí la conciencia ya no se encuentra tan atrapada en el instinto físico o en la emoción personal. El nudo se vuelve más sutil. Rudra es un nombre de Shiva en su aspecto transformador y disolvente. Por eso, Rudra Granthi representa la transformación de una forma limitada de identidad en una comprensión más universal. Este nudo es difícil de reconocer porque no siempre se manifiesta como una debilidad evidente. No aparece necesariamente como miedo, deseo burdo o dependencia emocional. Puede aparecer como inteligencia espiritual, conocimiento, intuición, experiencias internas, claridad mental o práctica avanzada. El problema surge cuando la conciencia se identifica con todo eso. El yo que sabe, el yo que comprende, el yo que ha tenido experiencias, el yo que medita mejor, el yo que ya vio algo que otros no han visto, el yo que se siente más profundo, más consciente o más despierto. En este punto, el ego se vuelve refinado. Ya no necesita objetos materiales para sentirse importante. Puede construir su identidad con conceptos espirituales, con textos sagrados, con visiones, con intuiciones o con la idea de estar más cerca de la verdad. Rudra Granthi es el nudo del ego sutil y por eso es tan tenaz. Atravesar Rudra Granthi implica soltar incluso la identidad espiritual. En niveles anteriores, el practicante podía trabajar con apegos más visibles: el cuerpo, el placer, la seguridad, las emociones, los vínculos, la necesidad de aprobación. En Rudra Granthi, la atadura se esconde en algo mucho más fino: la sensación de ser el hacedor, el conocedor, el observador separado, el que está avanzando hacia la iluminación. La práctica puede volverse una forma de identidad. El conocimiento puede convertirse en una muralla. La disciplina puede alimentar orgullo. La experiencia meditativa puede reforzar una narrativa personal. Yo soy alguien que ha llegado más lejos. Aquí el yoga exige una forma de renuncia mucho más profunda. No basta con renunciar a objetos externos o emociones posesivas. Hay que renunciar a la apropiación de la práctica. Renunciar a convertir la vida espiritual en una biografía del ego. En términos tradicionales, cuando Rudra Granthi se afloja, la individualidad comienza a diluirse. La identificación con el ego
cesa gradualmente y emerge una experiencia de conciencia más allá de lo conocido. Desde Ajna y Sahasrara, la percepción deja de estar limitada por la mente ordinaria y se abre a una dimensión más amplia y no dual. Esto no significa anular la inteligencia, significa liberar la inteligencia de la necesidad de sostener una identidad. El discernimiento sigue funcionando, pero ya no gira alrededor de la afirmación personal. La mente puede volverse clara sin apropiarse de la claridad. Rudra Granthi marca una frontera decisiva, el punto donde incluso el buscador debe ser trascendido. Jalandhara Bandha, el cierre de la garganta, se correlaciona directamente con Rudra Granthi, porque regula el flujo ascendente del prana y lo contiene antes de que llegue a los centros superiores. En la práctica, Jalandhara Bandha implica una acción de cierre en la garganta, generalmente integrada con pranayama y retenciones de la respiración. Físicamente tiene efectos sobre la postura del cuello, la presión interna y la regulación del flujo respiratorio. Energéticamente actúa como un sello que impide la dispersión de la energía hacia la cabeza. Este punto es importante. No toda energía que sube está refinada. No toda experiencia intensa es signo de claridad. En los centros superiores también puede haber excitación, fantasía, orgullo, confusión o fascinación con fenómenos internos. Jalandhara Bandha ayuda a contener. Y contener no significa bloquear, significa regular, madurar, estabilizar el ascenso. En relación con Rudra Granthi, este bandha trabaja sobre la expresión, la mente y la dirección del prana hacia los centros superiores. La garganta es un umbral entre el corazón y la cabeza. Allí lo interno se vuelve palabra, vibración, pensamiento formulado, enseñanza o identidad expresada. Si la energía no está purificada, la expresión puede convertirse en afirmación del ego. Si la mente no está estabilizada, la visión interna puede convertirse en dispersión. Si el practicante no ha trabajado con humildad, las experiencias sutiles pueden alimentar la ilusión de superioridad. Jalandhara Bandha protege ese tránsito. Ayuda a que la energía no se precipite de forma desordenada hacia la mente superior. Prepara la conciencia para que el ascenso no sea solo intensidad, sino claridad. Cuando Mula Bandha, Uddiyana Bandha y Jalandhara Bandha se integran en Maha Bandha, el gran cierre, la práctica reúne simbólicamente el trabajo sobre los tres granthis. La raíz se estabiliza, el centro se eleva, la garganta regula el flujo ascendente. Maha Bandha expresa una enseñanza central. La energía no se libera por fuerza bruta, sino por dirección, contención y refinamiento. Los bandhas deben ocupar un lugar primordial en este tema porque son las técnicas que se correlacionan de manera más directa con los granthis. Mula Bandha trabaja en la zona de Brahma Granthi, Uddiyana Bandha en el eje relacionado con Vishnu Granthi. Jalandhara Bandha regula el tránsito asociado con Rudra Granthi. Esta correspondencia no es accidental. Los bandhas actúan en los puntos donde la energía suele quedar retenida, dispersa o condicionada por patrones de identificación. Por eso, dentro del camino del Kriya Yoga, los bandhas pueden entenderse como el primer gran trabajo técnico energético sobre los nudos. No son la totalidad del método, pero sí preparan el terreno para que las demás prácticas tengan dirección. Sin contención la energía se dispersa. Sin dirección la intensidad puede volverse desordenada. Sin estabilidad el ascenso puede ser prematuro. Los bandhas estabilizan la raíz, elevan el centro y regulan el paso hacia los centros superiores. Su función no es solamente muscular. Un bandha ejecutado como pura contracción física pierde su dimensión real. El bandha requiere respiración, atención, sensibilidad interna y una relación fina con el prana. Es un gesto corporal, por eso también es energético y mental. Por eso los bandhas son primordiales. Trabajan en el punto donde cuerpo, respiración, energía y conciencia se encuentran.
Después vienen prácticas más avanzadas del Kriya Yoga, respiraciones específicas, kumbhaka, mudras, concentración, visualización interna, meditación y kriyas más refinadas que conducen la energía de manera progresiva a través de Sushumna. Los bandhas no sustituyen ese camino, lo hacen posible. Antes de intentar conducir la energía por métodos más sutiles, el practicante necesita aprender a sellarla, contenerla y orientarla. La energía que no se puede contener no puede refinarse. La energía que no tiene dirección puede alimentar los mismos patrones que intenta trascender. El Kriya Yoga no trabaja los grantis con una sola técnica. Su método es más amplio y progresivo. Los bandhas son primordiales por su relación directa con los nudos, pero después se integran con otros recursos: respiración consciente, pranayama, kumbhaka, mudra, concentración, visualización y meditación. La respiración regula el movimiento del prana. Las retenciones o kumbhakas intensifican y estabilizan la energía. Los mudras canalizan la fuerza interna hacia direcciones específicas. La concentración mantiene la mente fija para que la energía no se disperse. La visualización orienta la conciencia dentro del cuerpo sutil. La meditación permite observar y disolver las identificaciones que sostienen los nudos. Así, el trabajo sobre los grantis no depende de una acción aislada, es un proceso completo. Primero, el cuerpo debe estar preparado. Después, la respiración debe regularse. Luego, la energía debe contenerse mediante los bandhas. A partir de ahí, las técnicas más avanzadas pueden conducir el prana con mayor precisión. Este orden es importante. Cuando se busca saltar directamente a experiencias intensas sin preparación, la práctica puede volverse inestable. La energía puede despertar agitación en lugar de claridad. Puede amplificar deseo, emoción o ego en lugar de purificarlos. El Kriya Yoga no busca provocar intensidad por sí misma. Busca refinar el sistema para que la energía ascienda de manera gradual, consciente y segura. Los grantis no se atraviesan por violencia interna. Se atraviesan mediante disciplina, madurez, purificación y dirección. Desde una lectura psicológica moderna, los grantis pueden comprenderse como patrones profundamente encarnados. No hace falta reducirlos a mecanismos neurológicos para reconocer un puente. El yoga habla de cuerpo sutil, prana, nadis, chakras y kundalini. La ciencia moderna habla de sistema nervioso, regulación, respiración, postura, memoria corporal, respuestas de amenaza, patrones de apego y reorganización de hábitos. Son mapas distintos, pero pueden dialogar con cuidado. Brahma Granthi puede relacionarse con los patrones de supervivencia. Cuando una persona vive desde amenaza, carencia o compulsión, el cuerpo se contrae, la respiración cambia, la atención se vuelve defensiva y el deseo busca descarga inmediata. El yoga lo describe como una energía atrapada en la raíz. La psicología contemporánea podría verlo como una organización del sistema alrededor de seguridad, impulso y protección. Vishnu Granthi puede relacionarse con los patrones emocionales y vinculares. La necesidad de aprobación, la dependencia afectiva, el miedo al abandono, la dificultad para soltar una historia o una relación. Todo eso afecta la respiración, la digestión, la postura y la disponibilidad energética. La tradición yógica lo ubica en el corazón y en el centro vital. Una lectura moderna observa cómo emoción, memoria, metabolismo y regulación interna se entrelazan. Rudra Granthi puede relacionarse con la identidad narrativa, las creencias sobre quién soy, la necesidad de tener razón, la rigidez conceptual, el orgullo intelectual o la identificación con una imagen espiritual pueden condicionar la percepción. Aquí el bloqueo ya no se siente necesariamente en forma de miedo físico o dolor emocional. Puede aparecer como una estructura mental muy refinada que no quiere soltar el control.
Este puente con la ciencia moderna es valioso porque ayuda a comprender por qué el yoga no trabaja solo con ideas. No basta con pensar distinto, hay que respirar distinto, habitar el cuerpo de otra manera, observar los impulsos, transformar hábitos, estabilizar la atención y refinar la relación con la energía. Pero el yoga conserva una visión más amplia. No se limita a regular el sistema nervioso o mejorar el bienestar psicológico. Su horizonte es la liberación de la conciencia. La ciencia puede explicar algunos mecanismos de la práctica. El yoga señala hacia una transformación que incluye, pero también rebasa esos mecanismos. El mapa de los Granthis también protege al practicante de una ilusión común: creer que el avance espiritual siempre se mide por experiencias intensas. Una experiencia fuerte no necesariamente desata un nudo, a veces solo lo rodea. Una práctica intensa puede mover energía sin transformar apego. Una visión interna puede impresionar a la mente sin disolver el ego. Una emoción profunda puede sentirse liberadora, pero convertirse después en una nueva identidad. El yoga no se interesa únicamente por lo que aparece durante la práctica, sino por lo que se purifica en la estructura completa de la vida. Brahma Granthi se trabaja cuando la relación con el cuerpo se vuelve más consciente, menos dominada por miedo y compulsión. Vishnu Granthi se trabaja cuando el corazón aprende a amar sin posesión y a sentir sin quedar secuestrado por cada emoción. Rudra Granthi se trabaja cuando el conocimiento deja de alimentar la superioridad y la práctica deja de ser propiedad del ego. Por eso, el progreso espiritual no siempre se ve espectacular desde afuera. A veces se manifiesta como menos reacción, menos necesidad de controlar, más capacidad de sostener la energía sin descargarla, más claridad para reconocer un apego antes de obedecerlo, más humildad cuando aparece una experiencia interna. Los Granthis no se desatan porque el practicante quiera llegar más rápido. Se aflojan cuando la práctica ha madurado lo suficiente para no convertir la energía en otro combustible para la personalidad. Aquí aparece una enseñanza sobria y exigente. Kundalini no asciende de manera segura porque alguien fuerza el proceso, sino porque el sistema completo se vuelve capaz de sostener ese ascenso. La imagen del nudo es precisa porque un nudo no se resuelve tirando con violencia. Si jalas con fuerza, puedes apretarlo más. Si lo ignoras, permanece allí. Si lo miras con paciencia, entiendes por dónde pasa la cuerda, dónde se cruzó, qué tensión lo sostiene y qué movimiento permite empezar a soltarlo. Así trabaja el yoga con los Granthis. Brahma Granthi muestra dónde la conciencia se anuda al cuerpo, al miedo y al deseo. Vishnu Granthi muestra dónde se anuda a la emoción, al vínculo y a la preservación de la identidad personal. Rudra Granthi muestra dónde se anuda al conocimiento, al control y a la sensación de ser un yo separado. La liberación no ocurre por rechazar el cuerpo, negar el corazón o despreciar la mente. Ocurre cuando cada nivel es purificado, comprendido y trascendido sin violencia. Los bandhas son primordiales porque trabajan directamente sobre esos nudos. Estabilizan la raíz, elevan el centro y regulan el ascenso hacia los centros superiores. Después, el Kriya Yoga profundiza ese trabajo mediante respiración, retención, mudra, concentración, visualización y meditación. El cuerpo se vuelve base, la emoción se vuelve apertura, la mente se vuelve instrumento. La energía deja de dispersarse hacia los mismos patrones y empieza a moverse con mayor claridad hacia el centro. Los Granthis no son fallas en el camino, son umbrales. Cada uno protege una etapa de maduración. Cada uno exige una forma distinta de sinceridad. En la raíz, el practicante enfrenta el miedo y el deseo. En el corazón enfrenta el apego y la necesidad de preservar una identidad emocional. En la mente superior enfrenta la forma más fina del ego, la que puede apropiarse incluso de la espiritualidad.
Desatar los grantis es desatar las formas más profundas de identificación. Cuando la raíz se estabiliza, el centro se eleva y la mente se rinde, la energía ya no necesita ser empujada. Encuentra su camino. Si esta lección te ayudó a mirar la práctica desde una perspectiva más profunda, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el próximo contenido de Estudio Corunta. Y si quieres comenzar a estudiar este camino con mayor orden y profundidad, en la página de Estudio Corunta encontrarás cursos en línea sobre mudras, chakra sadhana y kriya yoga, prácticas diseñadas para trabajar con el cuerpo sutil, refinar la energía y comenzar el proceso de desatar los grantis de manera progresiva. Puedes encontrar más información en yogacorunta.net. Al final, elevar Kundalini no consiste simplemente en activar chakras, acumular experiencias intensas o perseguir estados extraordinarios. Consiste en atravesar aquello que todavía mantiene atada nuestra conciencia, lo que todavía tememos sentir, lo que todavía tememos perder, lo que todavía tememos soltar. ¿Qué nudo dentro de ti sigue esperando ser desatado?